hermano. Gracias. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas todas de nuevo, todos. Nuevamente le damos gracias al Señor por estar aquí presentes, por darnos la oportunidad de reunirnos como comunidad alrededor de su palabra. Y como hablábamos hace un rato, lo más importante es el ponerla en práctica. Les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos cerraditos, solo las personas que nos van a ayudar en alguna lectura, por ejemplo, para hacer la oración, o después cuando vayamos a hacer el momento de compartir, ¿verdad? Pero por el momento, para que no haya interferencia, mantengamos los micrófonos cerrados. Como siempre lo hacemos, ¿verdad? Vamos a iniciar con la oración, la canción, para entrar en sintonía, luego hacemos los avisos y después continuamos con la tercera parte y última, si Dios lo permite, de la introducción a Mateo. Entonces, a ver, ¿quién está por ahí que nos pueda hacer la oración? Sinita, ¿vos podés? Está bien, Giselle. Perfecto. Oración. Alabado sea por tu palabra. Tu palabra, Señor, es buena noticia, semilla fecunda, tesoro escondido, manantial de agua fresca y luz en las tinieblas. Pregunta que cautiva, historia de la vida, compromiso sellado y no letra muerta. Alabado sea por tu palabra. Tu palabra, Señor, está en el Evangelio, en nuestras entrañas, en el silencio y en los pobres, en la historia, en los hombres y mujeres de bien, en cualquier esquina, en tu iglesia, también en la naturaleza. Alabado sea por tu palabra. Tu palabra, Señor, llega a nosotros, a nosotras y nosotros, por tu iglesia, abierta por los mártires y profetas, por los teólogos y catequistas, por las comunidades vivas, por nuestros padres y familias, por quienes creen en ella, por tus seguidores y seguidoras y también por gente de fuera. Alabado seas por tu palabra. Tu palabra, Señor, hace de nosotros y nosotras personas nuevas, sal y levadura, comunidad de hermanos y hermanas, iglesia sin fronteras, pueblo solidario con todos los derechos humanos y zonas liberadoras de tu reino. Alabado seas por tu palabra. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doña Cindy. Entonces vamos a escuchar la cancioncita. Mucho gusto. Evangelio es mirar al cielo.
Gracias, Gis. Bueno, después de esto vamos a escuchar los anuncios y se me ha olvidado decirles que vamos a empezar a hacer capsulitas del documento de Dilexis T. Entonces, hoy vamos a compartir como un pequeño resumen, unas pinceladas y después continuamos con Mateo. Es algo chiquito. Gis. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer volvernos a ver por esta plataforma maravillosa que vino para quedarse, ¿verdad? Y para que muchas personas se enriquezcan de la palabra del Señor. Recordarles que este sábado, si Dios lo permite, tenemos formación laical. Recuerden que siempre es los terceros sábados de cada mes, eh, por lo general virtual, porque los biblistas no son de aquí, la mayoría. Entonces vamos a tenerla de 2 a 4 por Zoom. El tema es que corra la justicia, el profeta Amós y los pobres ayer y hoy. La cita bíblica dice que el derecho corra como el agua y la justicia como torrente. El biblista es Yamil Ríos del grupo Teyocoyami, recomendado por la biblista María José Delgado de Nicaragua. Así es que los esperamos, pueden invitar a cualquier persona, todos están cordialmente invitados para que nos enriquezcamos con esta maravillosa, este maravilloso tema que él va a desarrollar. El afiche ya se les mandó, está en el chat para que ahí lo tengan presente también. Luego, agradecerles a las personas que llegaron a la celebración de las misiones claretianas, a los que pudieron asistir a la venta de garaje que hizo JPIC. Y también recordarles que hay otra actividad que está organizada, vamos a ver aquí, ya se les mandó el afiche, aquí para que lo vean, conmemorando la labor de las mujeres nicaragüenses. Entonces va a haber el 19 de abril, que es domingo, a las 10 de la mañana, hay una feria gastronómica, van a haber comidas nicaragüenses. A las 12 va a ser la misa ahí en la iglesia de Ladrillos. Y a la 1 de la tarde va a haber un acto cultural. Entonces están todos cordialmente invitados para que puedan llegar, compartir y colaborar en esta actividad. También agradecerles a ustedes toda la ayuda, las contribuciones que hacen por SIMPE, que no está de más recordarles que siempre se deben hacer a los celulares de Giselle Zamora o de Maristela Céspedes, que es la que se encarga de llevarnos toda la contabilidad. Todas esas colaboraciones nos ayudan para los gastos que tenemos en el centro bíblico. Por ejemplo, a los biblistas siempre se les da algo simbólico por ese esfuerzo que ellos hacen por dedicarnos esas 2 horas del tercer sábado de cada mes. Recordarles que si quieren intervenir, hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano virtual o la mano física. No se queden con dudas, pregunten, porque de eso se trata, para podernos enriquecer todos. La pregunta que una persona puede hacer puede ayudarle a afirmar a otras personas ese concepto. Así es que pongamos mucha atención y que el Señor, la Ruá, nos guíe en esta tarde para que todos podamos aprender un poquito más del Evangelio de Mateo. Muy buenas tardes. Gracias, Gis. Sí, ¿verdad? Recordarles que ya tanto el afiche como el link del sábado se les envió. Don Basilio, que es, digamos, la persona nueva, yo se lo acabo de enviar a usted a nivel personal. De todas maneras, yo casi siempre lo envío un día antes para recordarles, ¿verdad? Entonces vamos a compartir, como les decía, esta pequeñita introducción, aunque bueno, como al principio hablamos, hay que tener en cuenta que doña Miriam nos hizo una síntesis muy bonita de la primera formación que tuvimos con el padre César Espinosa, ¿verdad? Donde nos explicaba eh, esto del documento del Existe. Pero bueno, como nuestro compromiso este año es tratar de ir haciendo o conociendo el documento, entonces les trajimos esta pequeña síntesis hoy. Voy a ver si puedo abrirla. Ajá. Entonces,
Bueno, el documento, como ya ustedes saben, ¿verdad? Se llama Dilexis Te. Y lo que significa es te he amado. Es la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, firmada el 4 de octubre del 2025 y publicada el 9 de octubre, centrada en el amor cristiano hacia los pobres. Recuerden que esta fue la opción que también Jesús hizo, ¿verdad? Con los excluidos, con los marginados, con los más pobres, con a todas aquellas personas que la sociedad excluía. El documento, que fue iniciado por el Papa Francisco y finalizado por León XIV, reafirma que el compromiso con los vulnerables es esencial para la fe y el Evangelio. ¿Y cuáles son los puntos claves de este documento? El amor en acción, que define la caridad no solo como un sentimiento, sino como un compromiso concreto con los marginados, enfermos, migrantes, y no desde la superioridad, sino desde la cercanía, ¿verdad? El ser solidarios, el sentir con. También como centro de la iglesia, reitera que los pobres no son un añadido, sino el centro de la misión de la iglesia y el corazón del evangelio, ¿verdad? Son nuestros hermanos los más necesitados y con ellos hay que solidarizarse porque ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? En cada una de las personas y en nosotros y nosotras mismas también. La justicia social denuncia la dictadura de la economía y la cultura del descarte, promoviendo la limosna como justicia restaurada y no como paternalismo, ¿verdad? Y entendiendo bien lo que significa limosna, que no es dar de lo que nos sobra, sino dar las cosas que están en buenas condiciones y para ayudarle a la persona que necesita a salir de la situación en la que está. Una continuidad magisterial, el documento destaca la importancia de ver el rostro de Cristo en los pobres, basándose en la enseñanza de la Iglesia durante los últimos 150 años. Y la estructura, ¿verdad? Está distribuida o consta de 121 puntos donde se aborda la evolución teológica de la pobreza y la necesidad de una iglesia que camine con los más necesitados. El documento enfatiza que la verdadera conversión lleva a amar a los más necesitados, reflejando el amor que Dios tiene por todos y todas, especialmente por los que sufren. Entonces el amor se tiene que convertir en actos, ¿verdad? Listo, entonces vamos a dejar de compartir. Y como les digo, les repito, les reitero, lean el documentito que les enviamos a los chats con esta síntesis que nos hizo doña Miriam, porque nos ayuda mucho a ubicarnos en el documento. Y ahora sí, Gis nos va a hacer el favor de compartir la presentación para continuar con la tercera parte. Ya hoy, si Dios quiere, sí terminamos la presentación o el folleto, ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Ajá. Y entonces vamos a continuar pues por donde nos quedamos la vez pasada, solo para hacer como un pequeño repaso. Visto, eh, como para no empezar sin ubicarnos por donde quedamos. Gis, si quieres te vas un poquito antes, solo va a empezar un repasito rápido, donde están los 5 grandes discursos. Bueno, ahí, en la dimensión teológica. Habíamos visto, ¿verdad?, que la teología o la forma de ver a Dios de Marcos está formada, de Mateo, perdón, está formada por 4 aspectos. Número 1, el rechazo de Israel y el nacimiento de las primeras comunidades, ¿verdad? Y esto Mateo lo va a hacer en 4 pasos. ¿Cómo? Acentuando que Jesús es el Mesías prometido, pero es rechazado. Esto lleva a Jesús a iniciar una nueva forma de vida, un nuevo pueblo, recuerden, ¿verdad? El nuevo pueblo de Dios, que inicialmente eran las primeras comunidades, pero que eso lógicamente se extiende hasta nosotros y nosotras hoy. El Mesías es enviado a Israel, tiene una raíz, ¿verdad? Jesús es judío.
Y esto provoca también una controversia con el pueblo judío. Y ya hemos visto por qué, pero no importa porque eso lo vamos a repasar con esta parte, porque como les decía yo anteriormente, esta segundo momento o segunda parte del folleto, lo que es como un repaso del primero y profundizando un poquito más. Por eso vamos a tratar de verlo más rápidamente. Jesús, o número 2, Jesús es el Cristo, el Mesías. Recuerden que eso es lo que significa Cristo o Mesías, es el ungido, es lo mismo, el enviado. Mateo lo señala de la siguiente manera. Jesús es el Mesías e hijo de David. Es hijo de Dios y Señor. Es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y es el hijo de hombre, que significa o que lo que quiere resaltar es que es la humanidad de Jesús. Luego, la historia es vista de manera teológica. Recuerden que la Biblia, ya lo hemos dicho, es un libro, pero un libro de fe, ¿verdad? Por eso no hay que leerlo literalmente, tiene géneros literarios, tiene formas de narrar y por supuesto la fe está ahí, ¿verdad? Entonces lo leemos desde la fe. Y luego también la escatología y la vigilancia. Habíamos hablado que escatología es de los últimos tiempos, ¿verdad? Pero no lo podemos entender como el fin del mundo, sino como el fin de una era, de una época y que va a nacer algo mejor. Y Mateo nos va a estar llamando a estar despiertos, a estar vigilantes, ¿verdad? Y esa vigilancia se refiere a estar siempre al servicio de los más necesitados, uniendo esto con el documento del Papa. Entonces, después, cada uno de estos puntos los fuimos o se va profundizando en el folleto. Entonces, el primer punto era el rechazo de Israel, el nacimiento de la iglesia o primeras comunidades. Entonces podemos decir que habla de Israel y de las primeras comunidades y para ello Mateo desarrolla todo una historia, una sola historia que para el evangelista es historia de salvación, ¿verdad? Y esta historia tiene su plenitud en Jesús, el Cristo, el Mesías. La relación con el judaísmo es un problema clave que se encuentra de una u otra manera en todos los escritos del Segundo Testamento, pero quizá es en Mateo donde sale más el tema y de manera conflictiva o más bien paradójica, ¿verdad? Por un lado, es el evangelio con mayor característica judía, porque recuerden que o Mateo le está escribiendo a una comunidad que en su gran mayoría es judía, aunque hay paganos, pero en su gran mayoría es judía y por otro lado con posturas más duras hacia el mundo judío. ¿Por qué? Porque siendo el pueblo judío o el pueblo de Israel el que se sabe las escrituras y el que conoce de las promesas del primer testamento y es el que está esperando a ese Mesías, es el primero que lo rechaza, el primero que rechaza a Jesús, ¿verdad? Y paradójicamente, como dice aquí también, ¿verdad? Los paganos son los que están aceptando con más facilidad a Jesús como Mesías. Y esta paradoja la muestra Mateo al estilo de los escribas. Entonces vamos a ir viendo cómo lo desarrolla. Y aquí habíamos quedado, ¿verdad? Este Mesías que es enviado a Israel. Y este Mesías es Jesús. Mateo lo subraya tanto en el prólogo como en la vida pública de Jesús. En el prólogo queda claro que Jesús es el Mesías enviado de Israel. Recuerden que el prólogo es como lo primero que aparece en el Evangelio. Y Mateo incluso se toma la molestia de hacer una genealogía desde el principio. Él va a hablar de la familia de Jesús para conectar a Jesús con Israel como Mesías. Y luego, para darle fuerza a su idea, compara a Jesús con Moisés. Recuerden que todo esto lo hemos visto, ¿verdad? Es como una especie de repaso. Y Jesús se salvó de la muerte cuando Herodes manda matar a los niños, como Moisés se salvó de la muerte cuando el faraón mandó a matar a los niños. Entonces, Mateo, ¿verdad? Sigue como la estructura, por decirlo de alguna manera, del primer testamento, ¿verdad? Entonces, Jesús es el nuevo Moisés y va a tener en su distribución del Evangelio 5 discursos que están representando los 5 primeros libros, los del Pentateuco, ¿verdad? Seguimos.
También, y esto aquí, en esto queremos hacer énfasis, por eso quisimos poner esto, ¿verdad? Para destacar precisamente esta genealogía de Mateo, que inicia con Abraham, no con Adán, como lo hace Lucas. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que entre la genealogía de Lucas y en la genealogía de Mateo hay diferencias. ¿Por qué? Porque cada autor tiene una intencionalidad. Y Mateo quiere destacar que Jesús viene de raíces judías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere conectar a Jesús con la historia de Israel y además insiste en que Jesús es hijo de David y que tenía que nacer en Belén, ¿verdad? Para que se cumplan las promesas. La genealogía de Mateo incluye a 5 mujeres, esto es muy importante, lo cual es inusual para las genealogías judías del primer siglo. Estas mujeres son Tamar, Rahab, Ruth, la esposa de Urías, que no tiene nombre, pero después en otros textos sabemos que se llama Betsabé, pero en la genealogía no se le pone nombre, y María. Su inclusión subraya la gracia de Dios, la inclusión de gentiles y de personas con situaciones escandalosas o inusuales. Estas mujeres son Tamar, o digamos, ¿por qué está en una situación dudosa? Porque engañó a su suegro, Tamar. Rahab, que era una prostituta cananea. Ruth, que era una moabita, era una extranjera. Betsabé, que era la esposa de Urías, víctima de David, porque David mató a Urías para poder quedarse con su esposa, ¿verdad? Y luego María, la madre de Jesús. Entonces, ¿por qué es inusual? ¿Por qué decimos que es inusual? Porque las genealogías antiguas solían únicamente incluir a varones, a hombres. Entonces aquí Mateo rompe el molde, ¿verdad? Incluye mujeres y mujeres que no tienen como muy buena reputación, ¿verdad? Para decirnos que todos y todas somos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Todos estamos incluidos, todos y todas estamos incluidos. No importa eh, nuestras raíces, no importa la raza, no importa, todos estamos incluidos en esa historia. La mayoría de ellas, de estas mujeres, tuvieron pasado sus situaciones familiares complicadas, lo que indica que el mensaje de Jesús es para todas las naciones y para todas las personas, rompiendo barreras de género y raza. La vida pública de Jesús, en la vida pública Jesús se presenta como alguien que tenía que venir a Israel. Ahí están las citas bíblicas. No vamos a leerlas porque si no, no nos da tiempo, pero como ustedes tienen el folleto, pueden sacar el tiempito para ir repasando, ¿verdad? Jesús envía a sus discípulos a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Recuerden que lo hablamos también la vez pasada y la vez antepasada, donde Jesús mismo va teniendo un proceso, porque él al principio creía que él venía únicamente para el pueblo de Israel, pero después va teniendo apertura, ¿verdad? Y se da cuenta que es para todo el mundo. También insiste mucho Mateo en hacer referencia al Primer Testamento para demostrar que Jesús se cumple en las Escrituras. Bueno, mucho de esto ya lo hemos visto, pero seguimos diciendo que esto de estar repasando y repitiendo es importante. Entonces, el otro punto era que Jesús era el Mesías rechazado, ¿verdad? Y en el mismo relato de la infancia se ve este rechazo. Herodes quiere matarlo. Herodes como rey de Israel. Y es una manera de insinuar que todo Jerusalén, toda la ciudad que representa el poder, quiere matarlo. En otros pasajes queda más claro, como por ejemplo, cuando Jesús dice, Jerusalén, que matas a los profetas, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, Cafarnaún. También en la parábola de los viñadores asesinos se habla de que se les quitará la viña y se le dará a otro pueblo. Incluso Mateo pone en boca del pueblo la tan dura frase, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y luego de la resurrección, Mateo señala que se pusieron de acuerdo para decir que habían robado su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no quieren aceptar a Jesús como Mesías y entonces la resurrección.
es un problema. Entonces hay que tratar de poner obstáculos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el rechazo sigue incluso después de la resurrección. Y esta es la crítica que está haciendo Mateo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. El otro punto era esto del nuevo pueblo de Dios, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? En todo el Evangelio, Mateo deja claro que Israel rechazó a Jesús y que surgió un nuevo pueblo, que son estas primeras comunidades. Y como les decía antes, que también nosotros y nosotras estamos incluidos en este nuevo pueblo de Dios. Y esto lo va a hacer desde el principio. Por ejemplo, son unos extranjeros los que reconocen a Jesús como rey, los sabios de Oriente. Solo Mateo habla de estos sabios. Es el único que habla de estos sabios de Oriente. Y son sabios extranjeros. ¿Qué está queriendo decir Mateo con esto? Recuerden que los textos son muy simbólicos, que los primeros en reconocer a Jesús como Mesías es gente extranjera, ¿verdad? Es una crítica de que el pueblo de Israel no lo está reconociendo como Mesías, pero que los extranjeros sí. La misma cita del apartado anterior que dijimos, ¿verdad? Que señala que se les quitará la viña y se les dará a otros que den fruto. También dice que vendrán de todas partes y se sentarán con el Dios de Abraham. O sea que vendrá mucha gente de otras naciones y serán parte de ese pueblo. Mateo es el único que usa la palabra eclesía, una palabra griega que es traducción de la palabra hebrea kahal, que significa asamblea, reunión, comunidad. También hemos hablado muchas veces de esto, ¿verdad? Cuando Mateo habla de iglesia, no se está refiriendo a la iglesia estructura que conocemos hoy, ¿verdad? Sino está hablando de estos pequeños grupos, comunidades que se reunían para recordar los dichos y hechos de Jesús, para hacer memoria de Jesús. Y se convierten en seguidores de él, ¿verdad? Y como hablábamos, surge algo nuevo, una comunidad con criterios distintos que Israel. Por eso se habla de escatología, ¿verdad? De los últimos tiempos, donde se termina una época, pero empieza otra. Recordemos también que la comunidad de Mateo se está empezando como a organizar un poquito. Recordemos que se escribe más o menos entre los años, ¿alguien se acuerda en qué año se escribe el Evangelio de Mateo? Entre el 80 y el 90. Ujú, exactamente. Entonces, en esta década, ¿verdad? Porque no hay exactitudes en Biblia, más o menos aproximadamente en esa década, ¿verdad? Es cuando se escribe los hechos que ocurrieron 50 años antes. O sea, que las personas que están escribiendo ya conocen los hechos, ¿verdad? Bueno, seguimos. También el punto de que Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Recuerden que Cristo y Mesías significa lo mismo. Mateo señala que Jesús es el Mesías y lo distingue con varios títulos. El primero, Mesías. En la introducción queda muy claro. Jesús es el Mesías, el que viene a cumplir su obra. Eso está en el capítulo 1:1. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza el Evangelio. Esto del Mesías va a quedar claro en toda la obra, ¿verdad? El Mesías, el ungido. Incluso llega a ser confesado por Pedro, ¿verdad? Y hablábamos en los encuentros anteriores que a veces como que se resalta mucho a nivel de nosotros como cristianos o católicos, más bien, esta confesión de Pedro. Pero resulta que también Marta hace esta confesión en el Evangelio de Juan, pero la hace, ¿verdad? Una mujer. Entonces a veces como que exaltamos mucho la confesión de Pedro, pero también una mujer la hizo, ¿verdad? Eso solo como para una, una chispita, para dejarlo por ahí. Luego también
Otro título es Hijo de David. La misma introducción lo presenta desde el primer versículo como Hijo de David. En todo el Evangelio se usa como un término de aclamación. Por ejemplo, en la entrada de Jerusalén, ¿verdad? Que lo vimos hace poco, con las actividades de Semana Santa. Hosana al Hijo de David. O, por ejemplo, los enfermos que le decían, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Verdad? Entonces van a aparecer estos términos, eh, durante todo el Evangelio, estos títulos, ¿verdad? El Hijo de Dios también es otro título que se le da, ¿verdad? Hay una presentación progresiva y programática, Hijo de David, Hijo de Abraham, Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, proviene del pueblo de Israel y es Hijo de Dios. Mateo señala lo del Hijo varias veces. Por ejemplo, cuando huye a Egipto, de Egipto llamé a mi hijo. O cuando es bautizado, se dice, este es mi hijo. Cuando Jesús calma la tempestad, los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Otro ejemplo será la confesión de Pedro, como ya dijimos, ¿verdad? O en la pasión, donde le dicen, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. O en el texto final, ¿verdad? En Mateo 28, del 16 al 20, Jesús dice, todo poder se me ha dado en el cielo y la tierra, insinuando que ese poder se lo ha dado el Padre. En Mateo, la expresión mi Padre aparece 18 veces. Un detalle importante es que Mateo tiene una expresión en el Padre Nuestro que Lucas no tiene. Esto también es bonito ir viendo estas diferencias entre los evangelistas, ¿verdad? El hágase tu voluntad. Eso es propio de Mateo, ¿verdad? Que es la misma expresión que Jesús va a utilizar luego en Getsemaní. Recuerden que cada evangelista está escribiendo para una comunidad en diferente época, con diferentes circunstancias y con problemáticas específicas, ¿verdad? Cuando el evangelista escribe, no está pensando en nosotros hoy, 2000 años después, está pensando en cómo le resuelve eh, las situaciones o las problemáticas que se están presentando en la comunidad, ¿verdad? Estamos ante un hijo que se entrega libremente a su padre, ¿verdad? Entonces esto también, qué bonito ver o ir descubriendo que Jesús hace una opción y él da su vida. En Getsemaní, como hablamos, ¿verdad? Él tiene miedo. Eso, ahí es donde se nota la humanidad de Jesús. Tiene miedo, suda y le implora al Padre que quite de él ese cáliz. Sin embargo, dice, hágase tu voluntad, dice, ¿verdad, Jesús? O sea, acepta. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué Jesús acepta esto? ¿Verdad? Porque es un compromiso que él adquirió, es una opción que él hizo. Lo hemos hablado muchas veces cuando lo traemos al hoy, por ejemplo, cuando hablamos de Monseñor Romero, ¿verdad? Que al igual que Jesús, él sintió miedo por estar denunciando las cosas que estaban mal, como lo hizo Jesús. Y entonces esto les crea muchos problemas, se consiguen muchos enemigos y por eso quieren buscarlo para matarlo, tanto a Jesús como a Monseñor, ¿verdad? Pero ellos hacen opción para seguir adelante. ¿Por qué? Porque si no, ese proyecto se hubiera venido abajo. Y hoy no estaríamos aquí reunidos con la convicción de un Jesús que dio la vida por convicción propia. Es ser coherente con su vida, es la consecuencia de su vida. Sí, Auxi. Dice, hay una consultita de doña Livia Aguilar en el chat. Ajá. Es que yo no veo el chat aquí. Ajá. Sí, Espérate. entonces por aquello para aquel.
Dice Porque Giselle. tengo la idea de haber escuchado que Jesús no le gustaba que le dijeran hijo de David. ¿Estoy equivocada? Mm, Bueno, pues puede ser que tal vez no le gustaba, tal vez en el sentido, usando el sospechómetro, de que lo hemos hablado muchas veces aquí, no le estaban entendiendo el mensaje a Jesús, ¿verdad? La gente estaba, por eso al hablar del hijo de David, se habla o se tiene la idea, o la gente tenía la idea de que el mesianismo de Jesús o el reinado que Jesús estaba proponiendo era desde el poder, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Aquí, desde el poder, desde la violencia, ¿verdad? No le estaban entendiendo que el reinado que él estaba proponiendo era desde el servicio. Entonces, tal vez por eso es que él en algún momento no le gustaba que le dijeran esto. Incluso, eh, cuando él habla del secreto mesiánico, ¿verdad? O él dice, cállense, no le digan a nadie, ese es el propósito del evangelista en otro evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le están entendiendo cuál es el verdadero mesianismo de Jesús, ¿verdad? Pero él no es que estuviera rechazando sus raíces judías. Jesús fue judío toda la vida, nació, vivió y murió siendo judío, ni católico ni cristiano. Entonces, él habla como judío, por eso hablamos de que él tiene un proceso también, porque al principio, lo dijimos hace un rato, él piensa que él viene únicamente a las ovejas descarriadas de Israel, pero va teniendo un proceso, ¿verdad? Y llega a descubrir que el mensaje es para todos y todas. Y esto es lo que quiere dejar claro Mateo, ¿verdad? No sé si quedó clara la respuesta, doña Livia. Ah, ok, perfecto. Y creo que por ahí anda el padre Daniel. No sé, padre, si tú quisieras agregar algo. Es que aquí me cuesta ver a la gente. Y por ahí lo vi. Sí, lo había visto. Bueno, si no, pues ahí nos interrumpes, padre, cualquier cosa, si quieres agregar algo al final. Listo. Seguimos entonces. Hasta aquí vamos teniendo claro lo que vamos analizando. Póngame una Sí, manita. sí, Díganme que... señora. Ah, ok, perfecto. Gracias, doña Marta. Listo. Entonces, otro título que se le da a Jesús es el Señor, palabra griega que usa Mateo y que se traduce como el Señor es Kyrios. Recuerden que la Biblia fue traducida al griego, ¿verdad? Giselle nos había aclarado esto al principio cuando vimos las preguntas de iniciación. Y la palabra que se usó para traducir Elohim, ¿verdad? Que es Dios, fue Theos, que quiere decir Dios. Y la palabra que se usó para traducir Yahvé fue Kyrios. En otras palabras, cuando Mateo aplica la palabra Kyrios, que quiere decir Señor, a Jesús, lo está igualando a Yahvé. Por eso en boca de Tomás aparecen juntos el Señor mío y el Dios mío. Para nosotros resulta muy fácil aplicarle estos títulos a Jesús porque ya estamos acostumbrados a esto. Pero para la comunidad de Mateo, esto era algo fuera de serie, revolucionario, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque al único que se le decía Señor era a quién. ¿Alguien se acuerda? A los reyes o a Reyes. los Al emperador romano, emperadores. exactamente, al emperador. El único que se creía hijo de Dios era exactamente el emperador. Entonces, a ponerle este título
estos títulos a Jesús es como una afrenta al emperador, al imperio, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros romantizamos mucho los textos bíblicos, pero no sabemos el mensaje tan fuerte que hay detrás de esto. Por eso es importante conocer los contextos del texto. Luego otro título es el Dios con nosotros, el famoso Emmanuel. La idea del Emmanuel o Dios con nosotros es una expresión fuerte en Mateo. Todo el Evangelio lleva esta misión, presentarnos una visión cristológica de Dios con nosotros, ese Dios que se ha quedado en la comunidad, que se ha quedado en cada persona y se ha quedado en la comunidad. Por eso el Dios con nosotros, que no se lo inventa Mateo, lo toma del primer testamento, del libro de Isaías, en 7:14. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Recuerden que los evangelistas siempre van a estar yendo al primer testamento para respaldar la idea de que Jesús es el Mesías del que se hablaba en el primer testamento, ¿verdad? Desde el inicio, Mateo 1:23, en medio del Evangelio, Mateo 18:20, y hasta el final, Mateo 28:20, donde en el relato de la ascensión nos muestra sus últimas palabras: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea que este Manuel va a aparecer 3 veces en el Evangelio, al principio, en el medio y al final. ¿Qué nos quiere decir Mateo con esto? Que este Dios con nosotros está presente en todo el Evangelio y en toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces es como una estrategia literaria que utiliza Mateo para expresar que ese Dios está siempre con nosotros. ¿Sí, Damaris? ¿Cómo es que se llama? Entonces, la palabra Elohim, en qué es? ¿En hebreo, en griego, Elohim es en hebreo. Ujú. en hebreo? Ah, bueno, Y en sí. griego es Entonces, teos, que quiere decir Dios, Dios. Ajá. gracias, ya se me Ok. Sí, desenredó. por eso en algunos textos bíblicos, porque es que el nombre de Dios va cambiando dependiendo en el Primer Testamento, dependiendo de quién escribe, ¿verdad? De cuál es la tradición que está escribiendo. Entonces hay un grupo que llama a Jesús Elohim, ¿verdad? Él significa Dios. Entonces por eso habrán textos donde aparece Elohim, en otros textos va a aparecer el Señor, ¿verdad? Y En el también Primer usan Yahvé, Testamento. ¿verdad? También Oh, usan el Yahvé. ajá, exactamente. Ahí creo que lo dice, ¿verdad? Que lo está igualando a Yahvé. Ujú. Entonces son diferentes tradiciones, diferentes pensamientos que nombran a Dios de diferentes formas. Y eso se nota mucho en los diferentes textos del primer testamento, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Mm? Sí, Listo. Ok. sí. Otro título que se le da, ¿verdad? Que ya lo hemos visto varias veces, es el Hijo del Hombre. Esta expresión en la Biblia tiene dos significados. Por un lado significa o se refiere a un hombre o al sentido de humanidad, ¿verdad? Este Jesús que fue muy humano, lloró, se enojó, se puso triste, tuvo miedo. Pocas veces se habla del Jesús que se ríe, pero si estuvo en una fiesta, Jesús tuvo que haber disfrutado, como cualquier persona, bailado, tomaba vino, incluso lo llegaron a llamar como fiestero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era parte de la cultura israelita. Las fiestas eran largas y el centro de las fiestas era el vino, lo que produce alegría al corazón, dicen ciertos textos bíblicos, ¿verdad? Y
Jesús iba al baño igual que nosotros. Lo que pasa es que a veces como que perdemos de vista eso, esa humanidad, y Mateo lo quiere dejar claro, ¿verdad? Pero también hay otro significado que es desde este sentido escatológico, otra vez desde los últimos tiempos, ¿verdad? Que está relacionado con el final de los tiempos y que también se puede ver como un juez, ¿verdad? Lo que significaría como un juez. Pero esto hay que también entenderlo, ¿verdad? Un juez que, como decía el padre Mateo, nos va a valorar desde el amor. Entonces hay que tener también un sentido crítico en esto. Ya después el padre Daniel nos va a poder iluminar en algo también. En Mateo se encuentran estos dos significados presentes y Mateo señala una cita bíblica donde aparece esto. Las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Él se está refiriendo a él mismo, ¿verdad? Y hace resaltar su humanidad. También habla del Hijo del Hombre que vendrá en su gloria y separará a los machos cabríos de las ovejas, ¿verdad? Este sentido escatológico, nuevamente, de los últimos tiempos. Y nuevamente se repite esto de que en Mateo es muy común el tema de estar vigilante y despierto, precisamente por este sentido escatológico, ¿verdad? Recordemos que, aunque Mateo escribe ya la década entre el 80 y el 90, ya han entendido que la parucía, ¿recuerdan qué era parucía? ¿Alguien La se acuerda? segunda venida de Cristo, la segunda Ajá, venida. ajá, esa idea estaba muy presente en las primeras comunidades. Ellos creían que Jesús iba a venir una segunda vez y al principio tenían esta idea de que iba a venir casi en forma inmediata. Pero ya en la época en que escribe Mateo, ya estas comunidades están empezando a ver que esa parucía ya no es tan inmediata, ¿verdad? Ya han pasado 50 años y Jesús nada que viene. ¿Qué quiere decir? Que hay que entonces vivir despiertos. ¿Y qué nos quiere decir Mateo con esto? Que tenemos que seguir actuando según Jesús nos enseñó, porque no se sabe en qué momento va a venir, en qué momento va a regresar. Entonces, que nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos, estar al servicio, ¿verdad? Listo. Seguimos. Cualquier cosa, ¿verdad? Y saben que ya eso lo hemos repetido muchas veces, pero como les decía, es como un repaso y estamos profundizando un poquito más. Entonces, aquí vamos a entrar ya en quién era Mateo y cómo era su comunidad. Una tradición muy antigua atribuyó este evangelio a Mateo. Su nombre era Leví y su padre era Alfeo. Era cobrador de impuestos o publicano. Sin embargo, hoy en día, una serie de razones convincentes, ¿verdad? Los estudiosos, recuerden que en Biblia siempre se van descubriendo cosas, ¿verdad? Los estudiosos sugieren que el autor fue un grupo de cristianos de segunda generación, esto ya lo habíamos hablado también, provenientes del cristianismo de la diáspora. Recuerden que hemos hablado de la pseudonomía, ¿verdad? Que es que se escribe en nombre de alguien que fue importante. ¿Para qué? Para darle más realce al escrito. Pues esto es lo que pasa. Ya en la segunda generación, seguramente ya no había nadie vivo de los que habían acompañado a Jesús. Esta gente está o tiene fe de oídas, tiene fe por lo que escucharon de Jesús de otras personas. Y entonces estas personas que escriben el Evangelio parece ser que son provenientes del cristianismo de la diáspora, ¿verdad? De los que están fuera de Palestina. Recuerden que ya eso también lo habíamos visto.
La mayoría de los estudiosos del Evangelio coinciden en que una primera redacción de esta obra, recuerden, no nació de una sola vez. Fueron escribiendo, después alguien le agregó algo más, por allá se le agrega algo más. No es como ahora que ya tenemos la Biblia en un canon y ya no se le puede agregar nada, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo podemos, digamos, agregarle algo no al texto, sino en la vida misma, cuando hacemos estos ejercicios de reunirnos en comunidad, leer el texto y poder añadirle algo que me dice el texto a mí, según mi vivencia, ¿verdad? Recuerden que el texto está vivo, ¿verdad? Entonces, pero ya usted no puede agarrar la Biblia y escribirle algo más. En ese momento sí se podía, porque eran escritos que andaban entre las comunidades, ¿verdad? Entonces, como decíamos todos, la mayoría de estudiosos coinciden que hubo una primera redacción de esta obra hecha en lengua aramea, tal como lo dicen San Irineo y el obispo Papías, ¿verdad? Estos primeros padres de la iglesia. Pero luego alguien hizo una segunda redacción, ahora en griego, que quizá fue el fruto del trabajo de muchas personas. Recuerden que siempre hablamos de que la Biblia hay que leerla en comunidad, ¿verdad? Con el mismo espíritu con que fue escrita en comunidad. Que una persona que seguramente lo escribió, porque recuerden que antes o en estos momentos no todo el mundo sabía leer y escribir. Pero lo que la persona redactaba o recopilaba eran las experiencias de todos y todas, de toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, este autor, el llamado redactor final, el que va juntando todo esto y hace una redacción final, es un personaje anónimo al que más tarde las comunidades empezaron a identificar con Mateo, por lo que hablábamos antes, para darle realce al documento, ¿verdad? Y otra hipótesis es que se escribió en arameo, pero después fue traducido en griego, ¿verdad? La cosa es que tuvo un proceso, no nació de golpe, no cayó del cielo hecho. Fue un proceso de redacción que duró años, ¿verdad? Como en todas las comunidades cristianas, el ambiente era tenso. Aquí quisiera retomar lo que hemos hablado muchas veces. A veces como que idealizamos mucho las redacciones o las primeras comunidades o los textos bíblicos y creemos que todo el mundo se llevaba bien. No, en las primeras comunidades hubo mucha tensión, hubo mucha división. Y Mateo nos va a contar esto, lo vamos a ir viendo. Entonces, el ambiente era tenso. ¿Por qué? Porque ya vimos que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, por parte de las tropas romanas, todas las instituciones judías entran en crisis, hasta el punto de que grupos como los saduceos, los celotes, los esenios desaparecen definitivamente. Entonces, con la destrucción del templo, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Echemos un poquito de memoria, ¿verdad? Todos los imperios, para poder dominar a los pueblos, lo primero que hacen cuando llegan a conquistar es destruir sus centros de religiosidad, porque eso te quita la moral, pierdes la identidad. Es una forma de destruir, ¿verdad? La mentalidad de la gente, el corazón, su centro, su identidad. Y eso lo hizo el Imperio Romano también, ¿verdad? Entonces el Imperio Romano destruye el templo y la gente queda como desconcertada. Sí, doña Vilma. Buenas tardes, gracias. Buena. Sí, en el año 70, esa es la segunda vez que se destruye el templo. Exactamente. Ujú, sí, señor. Porque el La templo primera se vez, destruye por primera vez. A ver, ¿cuándo? es que lo que no me acuerdo, Cuando los no me acuerdo, llevan, estaba haciendo. cuando los llevan a Babilonia. ¿Se acuerdan cuando vimos los profetas? Ah, sí, sí, El sí, sí, exilio a Babilonia. para el exilio, uno del Ajá, sur, sí. Ok, exactamente. bueno, Ellos gracias. sufren
gracias a usted, doña Vilma, porque precisamente solo como para recordar, fue tal el dolor que esta gente sintió que se empiezan a hacer estas preguntas existenciales. De ahí no era que Dios había hecho una alianza con nosotros y que nos iba a proteger, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? De ahí nos había prometido tierra, ya la tenemos, porque no tenían, ellos siempre fueron esclavos y estaban dominados por otros imperios. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, y es aquí en esta época que nos recuerda doña Vilma, en el exilio a Babilonia, donde empiezan a surgir los escritos, porque casi siempre los escritos surgen en época de crisis. Entonces, solo para recordar, en el exilio a Babilonia es donde se escribe el Éxodo, porque están recordando lo que les pasó hacía 500 años. Y ahora se repite la historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios nos abandonó? Hasta que también tienen un proceso de ver que el que ha fallado no es Dios, sino ellos mismos. Los que han sido infieles a la alianza han sido ellos mismos, ¿verdad? Bueno, podemos seguir. Vamos claritos. Sí, listo. Entonces, debido a esto, ¿verdad? Que todas estas instituciones judías entran en crisis porque sienten que están perdiendo su identidad. Vuelven a entrar en crisis como entraron en crisis en el exilio a Babilonia. Y por eso muchos grupos desaparecen. Y los únicos que quedan fueron los escribas y los fariseos, además de las comunidades judías de la diáspora, o sea, las que están fuera, los que se han ido de Palestina por alguna razón, buscando mejores opciones o porque los han hecho salir, buscando mejor opción de vida. Sí, Damaris. La primera destrucción fue por los babilonios, Nabucodonosor fue el Sí, que hizo la destrucción. Y la sí. construcción fue por los judíos, pero le empezaron a hacerle la construcción, pero el que la hizo más grande del templo fue Herodes el Grande. Eso yo creo que es el que queda en las ruinas, me parece, entonces, que hay ahora en Israel. No, queda por la destrucción del año 70 en la época de esta que estamos hablando con los primeros cristianos. ¿Sí? Pero ese es el del año 70 es el que queda donde está el muro de las lamentaciones que van a los judíos allá en Sí, eso fue Israel. lo único que quedó, exactamente, sí. Ah, bueno, ¿Mm? gracias por la Sí, información. sí, sí. Pero por eso les decía, ¿verdad? El exilio a Babilonia. Por eso los que destruyen el templo son los babilónicos para llegar a lo que hizo, lo que está haciendo el Imperio Romano en este momento con Mateo, fue lo que hicieron los babilonios creo que fue en el 587, o sea, realmente no me acuerdo exactamente, Por pero ahí, en esa época es lo mismo. ¿Por qué estamos diciendo que eso es una forma o una táctica que tienen los imperios para dominar a los pueblos, destruir sus centros religiosos? Ya ellos habían vivido esa primera experiencia y ahora la viven nuevamente, pero ahora es el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, los fariseos, en una desesperada actitud para mantener su identidad, se aferran ya no al templo, sino a qué? A la a la ley. ley. A la ley. Y se hacen estrictísimos en la ley. Ayer hablábamos que tampoco podemos como señalar o juzgar a los fariseos, porque era la única forma en que ellos creían que era posible mantener la identidad del pueblo de Israel. Y de no haber sido por eso, la de menos hubieran desaparecido, ¿verdad? Entonces también tenemos que ponernos en los pies de cada uno, ¿verdad? Entonces, estas comunidades estaban en un acelerado proceso de empobrecimiento social y también económico.
Cuando terminó la guerra judía, esta guerra judía se le llama a que a raíz de la destrucción del templo de Jerusalén, los judíos se rebelan tratando de defenderse. Pero lógicamente tenemos que entender, ¿verdad?, que ante el poderío del Imperio Romano pudieron resistir algún tiempito, pero el imperio los dominó, ¿verdad? Entonces ahí donde termina esta guerra judía, ¿verdad? Donde ellos están tratando de defender la identidad de su pueblo. Y a raíz de esto, lógicamente, como el imperio vence, domina, ¿verdad? Se empieza a apropiar de todas las tierras productivas de los judíos. Y ayer hablábamos, cualquier parecido de lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Es pura coincidencia. Entonces, la Como situación de digamos, Galilea, ¿verdad? Que era, ya hemos visto que Galilea era un lugar pobre, excluido, marginado, ¿verdad? Porque era gente que comerciaba. Y entonces, para los judíos de Judea, estos judíos de Galilea eran considerados impuros. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? ¿Verdad? Igual pasa con los samaritanos. Entonces, si ya la situación era difícil de pobreza, ya era bastante mala, ¿verdad? Con toda esta situación empeoró. Y muchos agricultores se convirtieron en arrendatarios, en empleados e incluso en esclavos. Por eso les decía, si les suena como parecido, ¿verdad? Y en esa época la región de Siria también sufrió varias catástrofes que causaron grandes problemas en las plantaciones. Los campesinos perdieron todo lo sembrado. Mucha gente empezó a pasar hambre en los campos, ¿verdad? Por eso hablamos de Galilea y en las grandes ciudades, así como Siria, ¿verdad? Era una situación grande, una problemática grande de pobreza y a nivel social y económico, ¿verdad? Porque claro, si no hay dinero, ¿verdad? Si estás perdiendo las tierras, cada vez los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Vamos bien? ¿Vamos Sí, entendiendo? Ok, sí. seguimos. En el Evangelio de Mateo hay parábolas de Jesús que muestran esta realidad que estaban viviendo. Recuerden que siempre les decimos que cuando en el Evangelio o en el escrito sale algo, es porque eso lo está viviendo la comunidad. Si se habla de pobreza es porque se está viviendo en la comunidad. Si se habla de que hay líderes que están fallando es porque está pasando en la comunidad. Si se habla de que hay muchos ricos, pocos ricos y muchos pobres, es porque está pasando en la comunidad. El evangelista va a hablar de la situación, por eso yo les decía, cada evangelista está tratando de dar respuesta a las situaciones que la comunidad está pasando, ¿verdad? Entonces, por eso muchas de las parábolas que Mateo va a contar van a mostrar esta realidad, lo que están viviendo, lo que están pasando. Hay ricos que se dan el lujo de vivir en el extranjero y dejar sus tierras arrendadas. Otros exigen a los arrendatarios pagar más de lo que podían. O sea, ¿les suena parecido? ¿A qué? ¿A qué les suena parecido? ahora, nuestro mundo de ahora. Claro, vean, y eso vamos a hablarlo un poquito, porque recuerden que lo importante de unir la realidad con los textos, tanto la realidad o el contexto del texto como la realidad hoy. Por eso los textos nos pueden iluminar nosotros hoy para ver qué decisiones tomamos o cómo podemos orientarnos. Vean lo que vean, es que es increíble. Hay mucho desempleo, gente que se pasa el día en la plaza a la espera de que alguien la contrate para algún trabajo. Vea que ahí están las citas bíblicas, no nos vamos a quedar en eso porque si no, no terminamos. Pero ustedes, como yo sé que son tan estudiosos,
van a agarrar el folleto y van a leer todas las citas bíblicas para que se les aclare. Las personas están cada vez más endeudadas y muchas por esta situación van a caer en la esclavitud. ¿Les suena algo? ¿Qué situación Claro se que les... es la realidad Muy del grave. país. Claro, Es ¿verdad? la La realidad. realidad de nuestro país. Ayer hablábamos, digamos, de estas grandes transnacionales o de los hoteles enormes que tenemos en nuestras costas. Ya nuestras playas no son nuestras, son de extranjeros. Y ya los ticos no pueden a muchas de las mejores playas de Costa Rica, el tico que no tiene dinero no puede entrar. Porque han surgido estos grandes, moles, ¿verdad? Estructuras de hoteleras que se han adueñado de nuestras tierras. Y es únicamente para turistas, para extranjeros de dinero, de no tampoco para cualquier extranjero. Y hay muchos que para tener trabajo son esclavos de ellos. Exacto, muy bien, doña Marta. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo es que estos grandes empresas hoteleras o estas grandes transnacionales, ¿verdad? Las que siembran los unicultivos, por ejemplo, las piñeras o las de caña de azúcar, ¿cómo se han hecho de tanto territorio? ¿Por qué abarcan tanta cantidad de Porque territorio? se nos dan dando poco pago del territorio, poco dinero por gran cantidad de, como sucedía también antes con las bananeras. Exacto, porque le han ofrecido a la gente campesina, pobre, un dinerito por su territorio, por su terreno, y la gente cree que es mucho dinero y vende su terreno. Y así se van haciendo cada vez de más y más y más. Y esta gente, ese dinerito les va a servir un tiempito, pero se les acaba. Entonces, ¿qué termina pasando? Esta gente que antes era dueña de su territorio, de su pedacito de tierra y producía sus propios, que su banano, que su chayote, ya no puede seguir adelante y se convierte en trabajador de la empresa, en esclavo, como dice doña Marta, y pierde su tierra. Entonces, a nivel nacional, y no solo en Costa Rica, pasa en toda nuestra Centroamérica, en toda nuestra Latinoamérica, ¿verdad? La gente empieza a endeudarse por necesidad, vende su tierra y por eso habla de que caen en la esclavitud. ¿Verdad? Y si se trae al hoy, estamos pasando una misma situación. Y no, Entonces, no solo, ¿sí? perdón, y no ¿Sí? solo en eso, yo pienso que también por eso el tema de las drogas, ¿verdad? Tanto Ajá, joven que busca, bueno, que los mafias grandes buscan a estos jóvenes para decirte te vas a ganar tanto dinero, que en ese momento ellos piensan puede ser mucho, como dice usted, pero ¿a qué grado, verdad? ¿Cómo matan a la gente? Nada más te pagamos para que vayas a matar a aquel, o ajá, te damos droga para que le vendas a niños, sí, a jóvenes, para que nos traigan más gente. O sea, todo es esclavitud, ¿verdad? Pero ajá, esto los vuelve mil esclavos de la mafia, de hacer daño, de traer más a los que van quedando, como dice usted, desempleados, pobreza, exacto. todo lo que vivimos actualmente, ¿verdad? Y la juventud va cayendo mucho en esto. Claro, porque al no haber, gracias a Nayansi, excelente ese aporte, porque nos ilumina. ¿Qué va generando es todo esto, porque es como una maraña de poder, ¿verdad? Va generando cada vez más pobreza. Y al no haber oportunidades de trabajo ni de estudio, los más afectados son los jóvenes. Entonces, ¿a qué se dedican precisamente? A vender droga, porque es la forma fácil de obtener el dinero. Pero lamentablemente no solo acá en la esclavitud de ganar dinero fácil, sino que ellos mismos se hacen consumidores de las drogas, ¿verdad? Esta es nuestra dura realidad. Y esto era muy parecido a lo que estaba pasando
la comunidad de Mateo. Están tan desesperados que muchos se dedican a asaltar. Vean, Yancy. O sea, es tanta la necesidad, ¿verdad? Que entonces se dedican a asaltar. No hay otro camino. O a explotar a sus propios compañeros. El Evangelio de Mateo nace de estas comunidades pobres y explotadas con tanto conflicto que se reunirán al norte de Galilea y al sur de Siria. Son comunidades donde la mayoría de sus miembros eran judíos, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos dicho, por eso decimos que se van a repetir muchas cosas. Por eso Mateo insiste en demostrar la importancia de la ley y se preocupa por citar textos del Primer Testamento. Entonces, la ley es importante, hay que recuperarla, pero vamos a ir viendo de qué manera. También encontramos en estas comunidades judíos de mentalidad griega, o sea, no está llena, no está conformada únicamente por judíos de Judea, sino judíos que se han ido de Palestina y entonces ya tienen el lenguaje y la mentalidad de otro lugar, de otra cultura, y el imperio que dominaba o la lengua que dominaba en ese momento, ¿verdad? Aunque era el imperio romano, tenían la herencia de los griegos, ¿verdad? Se habla en griego. Entonces son creyentes que no estaban del todo de acuerdo con la ley o con el templo. ¿Por qué? Porque es gente que ya no estaba ahí. Entonces han cambiado sus costumbres, no pueden estar yendo al templo cada rato, como digamos las veces que decía la ley, porque viven largo. Y también se han permeado de las otras culturas. Tal vez seguramente ya no lavaban los alimentos como se decía que había que lavarlos. Y siempre les pongo este ejemplo, eso es como cuando nosotros tenemos familia que se va a Estados Unidos. Empiezan a perder sus raíces. Y más si esas personas después tienen hijos. Ya después solo hablan inglés y ya se les olvida el español y pierden ese conecte con su tierra, con sus orígenes. Igual estaba pasando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hace todo esto de la traducción de los textos? Precisamente para que estos que están fuera y que hablan griego puedan por lo menos estar conectados con sus raíces, aunque sea por medio de otra lengua. ¿Ok? ¿Se acuerdan que ya eso lo hemos visto? Mateo entonces se preocupa por todos ellos, por eso Mateo está escribiendo, se está preocupando por estos judíos que ya están inmersos en otra cultura. ¿Cómo acercarlos? Cómo hacer que ellos se sientan identificados y se sientan parte de. Los escribas y fariseos se empeñaron en no dejar morir la religión judía, que era lo que hablábamos antes, ¿verdad? Con esto de la destrucción del templo, y con este fin se reunieron en Yavnia cerca del año 85, ya esto también lo habíamos visto, y realizaron una especie de concilio, ¿se acuerdan? Reunión. Allí decidieron reformar la religión, centrando la vivencia religiosa en el culto en las sinagogas. Recuerden que aunque a veces en Mateo se habla del templo, cuando Mateo escribe ya el templo no está. El templo fue destruido en el año 70 y Mateo escribe entre el año 80 y 90. Entonces ya el templo no existe. Y entonces por esto es que la comunidad de Mateo está todavía con un resentimiento a flor de piel, porque estos judíos que fueron seguidores de Jesús, después de este concilio de Yamnia, fueron expulsados de las sinagogas. Se les pidió que tomaran una decisión, o seguían siendo judíos que cumplían la ley a cabalidad, o se tomaban la decisión de hacerse seguidores de Jesús. Y por eso decimos que estas personas que tomaron esta opción fueron muy
valientes, porque tomar esta opción era no ser reconocidos por el pueblo de Israel, perder su familia, perder las seguridades. Recuerden que era un sistema patriarcal donde el pater familia era el centro. Si el pater familia decía, bueno, nos hacemos cristianos, toda la familia se hacía cristiana. Pero si el pater familia no lo permitía y uno tomaba la decisión, usted se iba sin identidad y sin ser reconocido por su familia. Tenían que partir de cero. En una comunidad que está siendo perseguida, que está siendo señalada, donde no hay seguridad de nada, donde son criticados por seguir a un hombre que fue crucificado en un madero, que eso era una humillación. Entonces, estos judíos que deciden seguir a Jesús es gente muy valiente, porque pierde todo. Por eso también Jesús se identifica y dice lo que dijimos hace un rato, ese texto que dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿verdad? Era gente pobre, que no tenían de qué vivir, ¿verdad? Había mucha pobreza. Entonces eso lo tenemos que tener presente cuando leemos a Mateo, ¿verdad? Entonces, a partir de este concilio, ¿verdad? Donde se decide reformar la religión y se centra la vivencia religiosa en el culto a las sinagogas y en la fiel observancia de la ley. Esto porque ya no tienen templo, ¿verdad? Entonces se hacen tan estrictos, ¿verdad? Que esto es lo que provoca. En esta asamblea de Yamnia, los rabinos, que son estos los escribas y fariseos, resolvieron expulsar del culto a estos judíos cristianos, que era lo que les estaba hablando hace un segundo. Prohibieron el uso en la sinagoga de la Biblia traducida al griego, conocida como la de los 70, que era la que usaban los cristianos. Esto también lo vimos cuando vimos el folleto de preguntas de iniciación. Los judíos determinaron que solo los libros escritos en hebreo eran inspirados y por tanto canónicos. Se dio una ruptura definitiva entre los fariseos y los cristianos e igualmente entre las sinagogas y las primeras comunidades, lo que llamamos eclesía o lo que Mateo llama eclesía, ¿verdad? Entonces, imagínense que la destrucción del templo fue en el año 70, ¿verdad? En la reunión que hacen estos rabinos o fariseos es en el año 85, exactamente en la época en que se está escribiendo, o parecida a la época en que se está escribiendo el Evangelio de Mateo. O sea que esta gente tiene esta herida abierta de que sus propios hermanos los expulsaron de las sinagogas. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos entendiendo? Bueno, pues seguimos, ya vamos a terminar. Entonces, esto es para ver el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El esquema. Inicia el Evangelio con una gran introducción, ya esto lo hemos visto. El Evangelio de la infancia, que tiene valor de relato programático sobre la copia de Moisés en Egipto y de ciertos anuncios proféticos. Aparece el bautismo, ¿verdad? Después del bautismo, el cuerpo de la obra se reparte geográficamente ante el ministerio de Galilea y el ministerio en Jerusalén, donde Jesús va pronunciando sus famosos 5 discursos a modo de un nuevo Pentateuco. ¿Se acuerdan? Que también eso lo habíamos hablado, ¿verdad? ¿Cuáles son los 5 discursos? Vean que otra vez repitiendo lo mismo, eso lo vimos en la primera parte del folleto. El sermón del monte como contrafigura de la ley de Moisés, la misión presente de los apóstoles que prefigura la futura, o sea que la misión de los apóstoles es la misma que van a tener las comunidades y es la misma que tenemos nosotros y nosotras hoy. Luego aparecen las parábolas, que son 13, que tratan de explicar cómo es el reinado de Dios, porque decimos trata porque realmente nunca ninguna parábola dice o especifica qué es el reino, sino lo que hace es una comparación. Las instrucciones que se le dan a la comunidad de cuál debe ser su comportamiento como seguidor y seguidora de Jesús, y el discurso escatológico, o sea, de los últimos días, de los tiempos últimos, ¿verdad?
pero repito, del tiempo que se termina, pero que nace otro. Sigue como desenlace la pasión, muerte y resurrección sobre la copia del Salmo 22 y otros textos del Primer Testamento. O sea que muchas de las frases que aparecen en la pasión, muerte y resurrección de Jesús van a ser tomados, como ya dijimos, de ciertos textos del Primer Testamento. ¿Verdad? Seguimos. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio? Dar ánimo a la comunidad. Recuerden que lo hemos dicho también hasta el cansancio. Cuando un escritor escribe, escribe para dar ánimo a la comunidad en un momento de crisis. Esto es lo que está haciendo Mateo, tratando de devolverles el ánimo y la esperanza a una comunidad que está en crisis y recordarles que el camino o seguimiento a Jesús no es fácil y que el mismo Jesús tuvo muchas contradicciones con los escribas y fariseos, de las que siempre salió airoso porque era fiel al proyecto de Dios. Por eso retomamos esto de que Jesús dio su vida en forma libre. ¿Por qué? Porque era fiel al proyecto de su Padre. Se escribieron para ser leídos. Los evangelios fueron escritos para eso, para ser leídos y proclamados. Recuerden que no todo mundo podía escribir ni leer. Entonces, la gran mayoría de las veces lo que hacía era que se proclamaba para que los que no sabían leer escucharan. ¿Verdad? Y se hacía en las liturgias, en las asambleas de los creyentes, para ser anunciados a todos los hombres, y aquí es donde Mateo quiere recuperar eso de la universalidad. El Evangelio no es solamente para el pueblo de Israel, es para todos los hombres y mujeres de toda raza y nación. Es para todo el mundo, sin exclusión de personas. Y algunas claves de la lectura del Evangelio, ya esto es, insisto, repaso, ¿verdad? Mostrar que Jesús será el Mesías anunciado por los profetas y esperado por el pueblo a lo largo de toda su historia. Es el ungido de Dios, el hijo de Abraham, el heredero de David. Este Mesías es rey, pero un rey pobre, como lo anunció Zacarías, ¿verdad? No era ese rey vengativo que venía con todo poder a destruir, ¿verdad? Para poner a Israel por sobre todas las naciones, no. Entonces, por eso era la pregunta que hacía Livia, ¿verdad? No le estaban entendiendo. Debido a esto, Mateo cita el Primer Testamento más de cualquiera de los otros evangelios. Cita más de 60 veces pasajes proféticos del Primer Testamento para demostrar que Jesús les dio cumplimiento. El número 2, la clave de la misión de Jesús es anunciar el reino de los cielos. Recuerden que en Mateo se llama reino de los cielos, no reino de Dios, porque como la mayoría son judíos, respetan mucho el no pronunciar ni escribir el nombre de Dios. Entonces se le llama reino de los cielos, ¿verdad? Y otra cosa importante, lo que Jesús anuncia es el reino, no se anuncia a él mismo, él anuncia el reino, ¿verdad? Que se realiza y está presente en medio de la humanidad. Por eso el Emmanuel, el Dios con nosotros, ahí está ya presente, en el aquí y en el ahora, en ese momento y en nuestro momento. Es el Dios con nosotros, que está desde el principio hasta el fin de los tiempos. Es el Hijo de Dios vivo. Vivir este reino significa asumir una nueva práctica de vida, una justicia que sea mayor que la de los escribas y fariseos. Esta nueva práctica generará frutos y nuevos y mejores que los antiguos, ¿verdad? Entonces inicia algo nuevo, el nuevo pueblo de Dios. Seguimos. Jesús es el nuevo Moisés, ya lo hemos repetido al cansancio, y por tanto hay una nueva ley. Vino a llevar a su plenitud la ley de Dios, actualizándola y radicalizándola. La ley se creó para dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Ahora, para estas comunidades, lo que debe valer es la nueva ley proclamada por Jesús en una montaña. Y aquí sí quisiera
que si buscáramos, por favor, este texto bíblico, es el único que vamos a leer hoy, que es Mateo 5 del 1 al 12, porque esto es lo que Jesús dice que hay que poner en práctica ahora como ley. Mateo 5 del 1 al 12, si alguno lo tiene o algunas. No me digan que no tienen la Biblia a la par, porque me da algo. Ya la vi. Eso, doña Vilma, por favor. Sí, del 1 al 12. Sí, Se llama el Sermón del Monte, las ajá, bienaventuranzas. sí. Al ver a la multitud, subió al, subió al monte. Voy a prender la luz, perdón, es que casi no veo. Ok, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todo por mi causa. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De mismo modo persiguieron a los profetas anteriores y a ustedes. Anteriores a ustedes. Anteriores a Entonces, ustedes. Ahí gracias. llega, ¿verdad? Sí, gracias, doña Ok, Vilma. con Entonces, mucho gusto. vean ustedes, ¿verdad? Cómo Mateo pone como prioridad ahora la ley que debe eh, tener en cuenta los seguidores de Jesús es esto, lo que Jesús dice en el Sermón del Monte. ¿Y por qué en un monte? Porque Moisés recibió la ley en una montaña. Para los judíos, la montaña era presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces vean todo lo que dice las bienaventuranzas. Felices los pobres de corazón, felices los afligidos, felices los desposeídos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos porque serán tratados con misericordia, felices los que trabajan por la paz, los que buscan o los que son perseguidos por causa del bien. Mateo lo que está haciendo es una descripción de lo que la comunidad está viviendo, desposeídos, afligidos, perseguidos, pero esos van a ser felices. Esa es la buena noticia. Le da un vuelco, digamos, por llamarlo de alguna forma, al orden social. Felices los que son pobres, los que necesitan, los que están siendo perseguidos. Eso es lo que la comunidad de Mateo tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, estas bienaventuranzas que Jesús proclamó en una montaña, también lo hizo Moisés en el Sinaí, como les decía hace un minuto, ¿verdad? Los 5 discursos dentro del Evangelio de Mateo son como un nuevo Pentateuco para las comunidades. Si Jesús es el nuevo Moisés, las comunidades cristianas son ahora el nuevo pueblo de Dios, herederos de la promesa y continuadores de la tradición de los antiguos personajes del primer testamento, y al mismo tiempo deben de estar abiertas para acoger a todos, principalmente a los que vienen del paganismo. Esta apertura hacia los paganos exige reconciliación, perdón y humildad.
Seguimos. Las comunidades cristianas deben sentirse herederas de la misión de Jesús y deben vivir las bienaventuranzas, o sea, el resumen de la misión iniciada por Jesús. Eso es el discurso de las bienaventuranzas, es como un resumen de la misión de Jesús. Y eso es lo que le toca hacer a las primeras comunidades y lo que nos toca hacer a nosotros hoy. Se vuelca a favor de los pobres, por eso tanto tiene que ver, ¿verdad? El Dilexis T que, con el que iniciamos hoy. Está muy relacionado. Señal de la presencia de Dios y anunciar la llegada definitiva de Cristo. Cuando todas las naciones acepten el mensaje de Jesús, la promesa de Dios a Abraham, que está en Génesis 12:13, estará cumplida, ¿verdad? Pero con esta mentalidad, todos son bienvenidos, todos. La buena noticia es para todos y todas, sin acepción de personas. La misión de estas comunidades que se sienten iglesias, que se sienten comunidad organizada, es continuar el camino buscando la realización de esta promesa y repitiendo la práctica liberadora de Jesús. Esa es nuestra misión, ser y hacer como Jesús. Y ya para ir finalizando, ¿verdad? A mí esto me encanta porque vamos descubriendo también las diferencias que hay en los diferentes evangelios. Ya hemos visto, por ejemplo, el año pasado, que Lucas tenía parábolas únicas, ¿se acuerdan? Pues Mateo también. Y aquí está la lista, ¿verdad? Mateo tiene parábolas únicas de Jesús sobre el reino. Por ejemplo, la cizaña, ahí está la cita bíblica. Ustedes después pueden tener el tiempo de leerlas, que habla sobre el bien y el mal coexistiendo hasta la siega final, el grano de mostaza, que el reino comienza desde lo pequeño y va creciendo, la levadura, el reino se extiende discretamente en el mundo, ¿verdad? Uno no se da ni cuenta en qué momento la masa crece, el tesoro escondido, el valor del reino que justifica cualquier sacrificio, la perla de gran valor, similar al tesoro, el reino es de valor supremo, es lo primordial, ¿verdad? La red barredera, que es el reino que recoge todo tipo de personas siendo separados al final, ¿verdad? Hablando de la escatología. Y los dos hijos, ¿se acuerdan? Sobre la obediencia, aquellos hijos, el que dijo que sí, pero no fue, y el que dijo que no, pero sí fue. Los obreros de la viña, ¿verdad? Sobre la generosidad de Dios en recompensar, y también está hablando de precisamente de la falta de trabajo, ¿verdad? Que es la realidad que estaba viviendo la comunidad. El siervo en misericordia, que es la importancia del perdón, porque la comunidad de Mateo necesitaba perdonar para sanar. Y las 10 vírgenes que representan esa preparación para la venida del Señor, ¿verdad? Estar siempre despiertos, estar siempre atentos. Y bueno, ya con esto, ¿verdad? Vamos finalizando. Y entonces Mateo, al dirigirse a una audiencia judía, enfatiza el reino de los cielos y cómo Jesús se relaciona con la ley y la tradición, utilizando estas parábolas para enseñar su identidad mesiánica. ¿Verdad? Entonces, la forma en que Mateo nos cuenta cómo fue la vida de Jesús y su relación con su pueblo, con la ley, ¿verdad? Y cómo lo va él aplicando a su vida. Ok, entonces ya con esto terminamos por fin la presentación, el folletito de la introducción al Evangelio de Mateo. Este es el momento, ¿verdad?, en que podemos comentar algo, preguntar algo. Por ahí anda el padre Daniel también, que creo que él tiene ahí algunas sugerencias que nos quieran dar, que nos va a enriquecer mucho, pero no sé qué les ha parecido, qué piensan, está clarito. Sí, Vilma. Gracias. Es que yo tengo una duda con respecto, digamos, ahí en las bienaventuranzas de Mateo, no habla de los pobres de espíritu, sino que habla de los de corazón, Sí. de los limpios de corazón. Ujú. Ser pobre de espíritu es ser limpio de corazón. Es que
Yo tengo esa. Es que Mateo no habla de los pobres de espíritu, sino que creo que lo leímos Lucas. en Marcos. Pero yo tengo la duda de a qué se refiere con los pobres de espíritu. ¿Ustedes se acuerdan? Eso ¿Alguien se acuerda qué significaba esto de los pobres de espíritu? Recuerden que cada evangelista escribe diferente para una comunidad diferente. Entonces, ajá, van a tener cosas en común, pero van a decir las cosas a veces en forma diferente, ¿verdad? sí. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significaba pobres de espíritu? Bueno, a ver si podemos recordar. Yo, digamos, yo he estado, digamos, escudriñando en eso cuando yo leí Bienaventurados los pobres de espíritu, que es que, no, que uno casi no conoce al Señor o los que estamos deseosos de conocer del Señor, ¿será? Eso es lo que yo siempre me he preguntado, ser pobre de espíritu es ser deseoso de conocer la palabra del Señor. Mm, En eso, esa fue la respuesta que yo me di, pero no sé si será la correcta. ujú. Esa es la duda mía. Bueno, Vilmita, vamos a tratar de resolverlo, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra traducción? No sé cuál es la Biblia que tú tienes, Vilma, la que leíste. Giselle, La del Voy, pueblo. Giselle, la del pueblo. Sí, Sinita. yo digo que es ser humilde, ser sencillo, ser humilde. Mm, sí. Bueno, a ver si podemos rescatar esto, porque a veces caemos en la tentación por eso les decía, de sacar mucho de la realidad del texto, de espiritualizarlo mucho en el sentido de que lo elevamos mucho allá, ¿verdad? Pero cuando se habla, voy a hablar desde lo que yo pienso. Y ahí el padre Daniel después Giselle, nos puede Gi- ayudar un poquito en esto, ¿verdad? Entonces, eh, cuando se habla de pobres de espíritu o pobres de corazón, porque depende de la traducción, ¿verdad? Se puede decir que se está hablando de aquellas personas que tal vez no son pobres económicamente, pero que optan por vivir de una forma en que se solidarizan con esta pobreza, ¿verdad? Tal vez hay gente o había gente en las comunidades que tenían un poquito, una condición social un poquito mejor, pero que se solidarizaban con las personas pobres, que eran la mayoría. Y recuerden que los ricos se hacían ricos en la época de Jesús, porque casi siempre la riqueza provenía de la explotación de los pobres. Y esto es lo que los evangelistas, por lo menos Lucas, ¿se acuerdan? El año pasado cuando lo vimos, Lucas critica mucho esto, ¿verdad? Y por lo que hemos visto, Mateo está viviendo una situación parecida, ¿verdad? Entonces no solo la pobreza en el sentido de que, porque todo el mundo recuerden, vean, Mateo lo está diciendo, todos y todas tienen opción, tienen derecho a ser parte del reino, pero a veces nosotros tomamos decisiones y eso dependerá de la decisión que usted tome, ¿verdad? Entonces hay gente que toma decisiones de ser solidaria. Yo no sé si el padre Daniel nos quiere profundizar en eso. Bueno, sí, yo tengo aquí, buenas tardes. Yo Buenas. tengo aquí dos versiones y las traducciones son distintas. Y una Ajá, efectivamente, la de nuestro pueblo pone felices los pobres de corazón, mm, pero otra versión pone felices los pobres de espíritu. ajá, Este,
Bueno, yo no sé, lo que tenemos que cuidar primero es no caer en la trampa de las traducciones, ¿verdad? Como que nos atrapa eso, ¿verdad? De la traducción del texto y nos despista, nos distrae de lo esencial, digámosle así, de la pretensión de Mateo, ¿verdad? Yo creo que sin dejar de lado el componente sociológico, económico que está detrás del Evangelio, ¿verdad? Como una realidad por todo lo que han dicho de la situación y del presente de esa comunidad cuando se escribió el Evangelio. Entiendo que bien sea de corazón o sea de espíritu, ¿verdad? En ese mundo en el que vivían algunos con grandes pretensiones, ¿verdad? De ser señores y, y con una gran cantidad de gente viviendo en la marginalidad, en la pobreza, ¿verdad? El pobre o el bienaventurado de espíritu o de corazón es aquel que no tiene más pretensión que el reino, que su única pretensión es el reino, digamos, como por ejemplo, bueno, tenemos que entender que detrás de cada bienaventuranza hay como un reflejo de la vida de Jesús, o sea, las bienaventuranzas son una descripción de la vida de Jesús, ¿verdad? Es como una síntesis de la vida de Jesús, de ese pobre espíritu, ese pacífico, ese que lucha por la justicia o se desvela por la justicia, ese es Jesús. Siempre tenemos que entenderla como referidas a él, ¿verdad? Primeramente, en un primer plano. Y bueno, partiendo de eso, diría yo pues que entonces el pobre corazón, el pobre espíritu, el bienaventurado es siempre el que no tiene más pretensión que procurar el reino de Dios y su justicia y que tiene su confianza y su vida depositada en eso y solo en eso y no hay otro norte para él más que eso, ¿verdad? Mm, Habría mucho más porque de esto hay toneladas, ¿verdad? De cosas. Ahora, se tiende mucho ahora por las traducciones distintas, ¿verdad? A problematizar el problema de las traducciones, ¿verdad? Y tal vez eso despista un poco. Y yo creo que lo esencial que tenemos que recordar es que cada bienaventuranza es como un espejo de la vida de Jesús, ¿verdad? Y hablando de esta bienaventuranza en concreto, pues sería eso, el bienaventurado, pobre de espíritu, pobre de corazón, es aquel que no tiene más pretensión que el reino, que le pertenece, ¿verdad? Dice la bienaventuranza, ¿verdad? Porque el reino de los cielos les pertenece. Y lo dice en presente, no lo dice como promesa futura, ¿verdad? Entonces, el reino ya es de ellos, en su aspiración, en su sueño, en su ideal de que el reino de Dios y su justicia se haga real, se cumpla aquí en la tierra como se cumple en su presencia en el cielo, pues ya el reino les pertenece a ellos, ¿verdad? También ha sido muy comentado en esto el peligro de la espiritualización del texto, ¿verdad? Entonces, pobre espíritu, y suena a veces como gente así, ¿verdad? No sé qué decir, no digo compungida o como que está ensimismada, ¿verdad? Que no mata una mosca, ¿verdad? Que no sé, una cosa, una visión así un poco meliflua que dicen, ¿verdad? Y no va por ahí, ¿verdad? No, hay que cuidar tener el cuidar, no espiritualizar el texto, ¿verdad? Espiritualizar tanto el texto que lo desencarnamos, que le quitamos la realidad. Bueno, no sé, es complicado, ¿eh? No es fácil meterse en eso. Así que ánimo. Bueno, pero yo creo que ya nos quedó un poquito más claro, ¿verdad? Ya Sí, solo sí. es ese resumen o ese concepto de que es Jesús mismo el que vive eso primero para que después lo vivan sus comunidades. Entonces eso ya también nos da mucha guía. Es como una radiografía. Las bienaventuranzas es una radiografía de la vida de Jesús, ¿verdad? Es como un espejo de la vida de Jesús. Todas las bienaventuranzas hacen alusión a algún aspecto de la vida de Jesús. Qué ¿Verdad? bonito eso. Sí, pero ¿verdad qué importante eso? Los que viven con el espíritu del reino.
con la única pretensión es el corazón, el espíritu, todo centrado en eso, procurando Sí, eso, ¿verdad? No tienen claro, otra aspiración que esa. Ante claro. una realidad de señores que tienen otros sueños, otras aspiraciones, otros ideales, ¿verdad? Ujú, Para Jesús no hay más realidad que la del reino, ¿verdad? Y todo su ujú. corazón, toda su vida está depositada en eso, en procurar que venga ese reino. Bueno, y así esa debería ser nuestra pretensión, que oiga qué fuerte. Bueno, doña Miriam dice que hizo un comentario, pero no lo había visto yo, que seguramente es como cuando estuvimos hablando de cuando los imperios atacan, ¿verdad? Las estructuras religiosas, ¿verdad? Para destruir la identidad. Ella dice, es lo que hacen hoy en las guerras. Destruyen edificios históricos, se estrangulan niños, violan mujeres, matan a personas que son importantes. Sí, esa es la forma en que se domina a un pueblo, ¿verdad? Y doña Livia dice, Giselle, podría decirse que son los que no van por lo que dice la ley, sino lo que viene del espíritu de la ley. Está hablando precisamente de esto de los pobres de espíritu. Pero yo creo que ya el padre nos aclaró bastante de qué es un pobre de espíritu, ¿verdad? Es vivir según el rey, que esa sea la prioridad, ¿verdad? Entonces yo creo que ya hoy nos quedó Sí, muy claro no sería el espíritu de la ley, sino más bien el espíritu del reino. del reino, exactamente. Sí, ya por eso la ley es ya como desde la vida, por eso las bienaventuranzas hablan de eso, ¿verdad? Es Sí, desde la vida. en San Ujú, Mateo la ley ya no es la ley de Moisés como lo vimos en la reflexión, sino la ley es Jesús, su vida. ujú. Él es la ley, Es- él es la, digamos así, es la ley encarnada, la ley hecha vida, ¿verdad? Ya no es la ley escrita en aquellas tablas, sino es la vida de Jesús. La ley, la nueva ley es Jesús. Claro, por eso se habla de, Su vida es normativa para todos los creyentes, para todos los cristianos, para todos los que deseamos seguirle, ¿verdad? claro, es la La norma. ley ya no es una letra, sino una persona. Ay, qué bonito, una vivencia. Uy, qué lindo. Bueno, yo no sé si alguien más quiere hacerle un comentario o si tu padre quieres también agregarnos algo más a todo lo que vimos hoy, que no fue poquito. Oye, no, nada más aquello que compartíamos ayer, que cuando hablábamos de lo de la escatología, ¿verdad? Que se habla, decíamos aquel compartir que hicimos ayer, que de la traducción que poníamos de la escatología, la escatología de San Mateo es una escatología, digámosle así, ubicada, ubicada, ¿verdad? ¿En qué sentido? Cuando se habla de la escatología, siempre decimos, bueno, la escatología hace referencia a las realidades últimas, ¿verdad? Eh, eh, las realidades últimas, bueno, y pensamos ahí el cielo, el infierno, el juicio final, el juicio de las naciones, ¿qué más? La, Vida la eterna. redención, la redención de los justos, la condenación eterna, todas esas temáticas, digámoslo así, teológicas, se aglutinan todas en la escatología, ¿verdad? El cielo, el infierno, el purgatorio, todas esas categorías teológicas se recogen en esa ciencia que es la escatología. Pero cuando hablamos de la escatología de San Mateo, la escatología de San Mateo no es una escatología para el más allá, sino una escatología para el más acá. Es lo que decimos, es una escatología encarnada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que es la materia de la escatología, por ejemplo, en el juicio final, de qué son juzgadas las personas en el juicio final, en el capítulo 25 de San Mateo, ¿de qué son juzgados? Son juzgados de lo que hicieron o dejaron de hacer en esta vida, ¿verdad? Entonces, vengan benditos de mi Padre. ¿Y por qué? Bueno, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron. Ah, bueno, entonces la materia de la escatología de Mateo no es, no tiene que ver con el más allá, tiene que ver con el más acá, o sea, con el presente. Y como decíamos ayer,
La escatología ya está en juego en el hoy, o sea, eso que decimos, eso, el cielo, el infierno, el purgatorio, el juicio final, el perdón, la redención de los justos, la condenación eterna, todo eso ya está en juego ahora, en el presente. De eso vamos a ser juzgados. De lo que hicimos o dejamos de hacer, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la escatología de San Mateo es una escatología situada en el presente. No es como ordinariamente pensamos, bueno, que es que la escatología trata de las cosas últimas, después de la muerte. No, la escatología de Mateo es ya aquí, ahora, ya empezó. Es una realidad ya actuante, aquí en el presente. En lo que hacemos o dejamos de hacer, ya se está comprometiendo o ya está echado a andar ese juicio, ya está echado a andar esa redención eterna o esa condenación eterna, en el presente, ¿verdad? En lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, es una escatología encarnada, aquí, ahora, ¿verdad? Lo que, como decíamos ayer, no podemos esperar en el futuro lo que no hayamos sembrado en el presente, ¿verdad? Entonces, y a veces nos consolamos, decimos, bueno, después de la muerte ya, no, 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 nada, nada, nada después de la muerte, no hay que esperar para después de la muerte. La resurrección, por ejemplo, el tema de la resurrección, todo eso, el cielo, el infierno, está en juego ya. Bueno, eso solo para aportar un poquito. Ay, muchas gracias, Padre. Yo creo que nos aclara muchísimo, ¿verdad? Y a veces uno vive soñando en la vida eterna, sin preocuparse por el hoy, que eso lo hemos visto siempre en los talleres, ¿verdad? Se resucita hoy. Hoy lo hemos visto con esto de la resurrección. La resurrección es para vivir de una manera diferente ya. No solo esperar a la resurrección allá cuando me muera. O como decía el padre, hacer como un tipo de negocio o transacción, ¿verdad? Yo me voy a portar bien hasta tal fecha y después empiezo a cambiar porque después pueden venir los premios, ¿verdad? Cuando yo cambie. Pues nadie sabe a qué horas van a ser el final de su vida. Entonces, por eso Mateo insiste en estar vigilantes en su comunidad. Es hoy que hay que cambiar, es hoy que hay que actuar, es hoy que hay que estar despiertos al servicio, ¿verdad? Sí, porque si Entonces, no el peligro sería ver el evangelio como, no sé, como algo, como una realidad evasiva, ¿verdad? Del presente. Nos proyectamos al futuro, ¿verdad? Que es lo que casi siempre hacemos. Nos proyectamos al futuro, pero obviando el presente, dejando de lado el presente. Pero hablando de San Mateo, de la escatología de San Mateo, ese futuro no va a ser distinto de lo que construimos o dejamos de hacer ahora. O sea que no, como decíamos ayer, no nos está permitido esperar en el futuro lo que en el presente no hicimos. sí, Entonces, es algo muy serio, ¿no? Es claro, algo... claro, sí. Mm. No es jugando, por eso decía ahí también en la presentación que eso es lo que Mateo pretendía, que sus comunidades o que su comunidad entendiera que el seguir a Jesús no era fácil y que todo lo que Jesús vivió lo estaba viviendo la comunidad. Entonces había que enfrentarlo, ¿verdad? Había que vivirlo, con la esperanza y con la fe, por supuesto, ¿verdad? Con esperanza y con fe, por eso se escribe, para dar ánimo, para dar esperanza, para fortalecer la fe, aún en medio de las dificultades. Bueno, yo creo que ya con esto finalizamos la introducción de Mateo. Si Dios quiere, de hoy en 8 hacemos un ejercicio de lectura popular y comunitaria con Mateo para poner en práctica estas claves que hemos ido aprendiendo. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer la oración final. Aquí siempre hay un silencio sepulcral. Es que a mí me da pena hacerla yo siempre, pero ya ahí la voy a hacer. Ánimo. Ok. Gracias, Padre.
por tu palabra, que la hagas vida en nosotros, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas y dale un rumbo hacia tu bienaventuranza, Señor. Danos esa pobreza de espíritu, Señor, para que creamos que solo tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Queremos imitar tu vida, Señor. Te lo pedimos de todo corazón. Bendice nuestras familias, bendice nuestros lugares de aprendizaje, Señor. La plataforma, las instructoras, el Padre, todas las compañeras. Bendice a cada uno de sus hogares y bendícenos y ayúdanos a seguir tu ejemplo. Amén. Amén y amén. Espíritu Santo, amén. 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 Ya doña Vilma nos lo bendijo, ¿verdad? Entonces, que con esa bendición terminemos esta semana con mucha esperanza, con mucha fe, a poner en práctica la palabra, como decía doña Vilma, ¿verdad? Y pues a seguir siendo seguidores y seguidoras de Jesús desde la convicción o de tratar, porque es una lucha diaria, yo creo, ¿verdad? El tratar de vivir como es. Así que muchísimas gracias, gracias Padre por acompañarnos hoy. Ánimo. Y ánimo y que sigas mejor. Y ahorita Aquí más estamos. tardito les paso, si Dios quiere, el videíto. Y ¿qué se me hizo el don Basilio? Muchísimas gracias por estar hoy. Espero que este le haya ayudado, pero también les sugerimos, ¿verdad?, que vea los videos anteriores para irse orientando. Así que muchas gracias a todos y todas. Nos Gracias. vemos, si Dios quiere, el Amén. sábado en la formación. Gracias. Recuerden, inviten gente. Chao, un gusto Bendiciones, saludarles. gracias de verlas. Muchas Gracias, gracias. igual. También, Chao, muchas gracias. gracias. Igualmente. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias. Yo Nos no vemos puedo el ir sábado. sábado. Hasta Chao. luego, gracias.